Génesis de la posición existencial. Para Bern, las experiencias infantiles, particularmente en relación con nuestro padre y con nuestra madre, son las determinantes de la programación. Las primeras influencias generalmente se dan entre el niño y su madre. Todo esto repetido, día tras día, año tras año, en breves ceremoniales de limpieza, comidas, etc., y acompañados de gestos de aprobación o desaprobación, está inculcando la sensación de encontrarse bien o encontrarse mal. Así el niño va formándose ciertas convicciones acerca de sí mismo y de las personas que le rodean, especialmente de sus padres. Si el niño recibe caricias positivas, condicionales e incondicionales, y además posee unas figuras parentales que le dan mensajes verbales y no verbales, nutritivos de aliento y confianza, el niño adoptado, evaluado por el adulto del niño, el pequeño profesor, elegirá la forma de sentirse bien. Si por el contrario durante los primeros años de su vida la persona se crió rodeada de atenciones inadecuadas, llenas de críticas y descuentos, con hambre básica de caricias insatisfechas, el niño adaptado con el pequeño profesor adquirirá un autoconcepto y autovaloración de sentirse mal. Luego, más adelante, cuando el niño se convierta en un ser pensante, a su modo pero pensante, piensa y deduce. A esta edad, como no tiene estructurado el estado del yo adulto, razona con el adulto del niño, generalmente mal informado y contaminado por las emociones. Y es este pequeño profesor el que, de acuerdo a las experiencias positivas o negativas propias o ajenas, se convence de determinadas posiciones y las asume como una norma que va en adelante a regular sus relaciones humanas. La posición existencial es la primera gran elaboración teórica del pequeño profesor. A.N. Alrededor del segundo o tercer año de vida, el pequeño profesor, sobre la base del conocimiento directo de las experiencias que tiene, ordenando los datos que recibe, interpretando por intuición y por el sentir lo que acontece, llega a elaborar una conclusión compuesta de las dos creencias básicas, una sobre sí y otra sobre el mundo. Es al modo de un juicio o interpretación. Luego viene el na, P del N, que adopta dicha conclusión, la decide o sanciona, es decir, la convierte en norma o ley, legislando sobre la realidad, indicando qué tiene que hacer. Estos conceptos de sí mismo y de los demás que contienen las posiciones existenciales son distorsionados, poco realistas y tienden a ser más influyentes y difíciles de corregir cuanto más temprano se adquieren. Esto es debido a que ha sido el pensamiento mágico y no el lógico el que ha tomado las riendas de las opciones y decisiones. Cualquiera de las posiciones existenciales básicas que se van a describir han sido tomadas antes de los 8 años, en ausencia de la capacidad racional lógica de una persona adulta. La búsqueda de caricias determina las posiciones, puesto que según se consigan caricias positivas o negativas, el niño estará bien o estará mal. Cuando las posiciones señalan un buen camino de caricias, se fijan porque compensan. Las caricias y las posiciones se necesitan o complementan mutuamente. Las posiciones llevan a relacionarse con las personas, y si los demás son fuentes de caricias negativas, estarán mal. Pero, aunque en posición existencial, no ok, aportan caricias y peor sería la nada. Una vez adoptada la posición existencial, el niño ya tiene una pauta de conducta que le asegura su provisión de caricias, así como el ser reconocido de un modo previsible. Las posiciones existenciales son importantes para cada persona porque ofrecen la seguridad de lo conocido. Así lo explica Bern, la persistencia de las posiciones. Estas son necesarias para que pueda tener
la impresión de pisar un terreno firme, y la persona será tan reacia a la hora de abandonarla como si tuviera que abandonar los cimientos de su casa. La posición libra de la angustia ante lo novedoso y desconocido. Le adapta a su ambiente, es una pieza más de él. Las posiciones existenciales permiten estructurar el tiempo. Las personas de este modo, y por ser fieles a las posiciones, se meten en juegos psicológicos. Estos estructuran las transacciones ulteriores, haciéndolas progresar hacia resultados previsibles y bien definidos. Es en el beneficio final de los juegos psicológicos, al experimentar los jugadores los falsos sentimientos, cuando se confirman en la posición existencial básica elegida en la infancia. A este beneficio se le llama beneficio existencial. Estos juegos psicológicos pueden ser representados por el triángulo dramático. Los roles falsos que se practican a través de aquellos, aunque definidos por Bern, fueron diagramados por Karpman con el triángulo dramático. Son 3: perseguidor, salvador, víctima. El rol predominante del triángulo dramático que uno mantiene por más tiempo corresponde generalmente a la propia posición existencial básica, y las convicciones arcaicas infantiles, que son las posiciones, empujan a desempeñar más frecuentemente algunos papeles o roles falsos. De acuerdo con los contenidos definidos, uniendo los pronombres yo, tú y los predicados bien y mal, logramos las siguientes combinaciones. Primero, yo estoy bien, tú estás mal. Segundo, yo estoy bien, tú estás mal. Tercero, yo estoy mal, tú estás bien. Cuarto, yo estoy mal, tú estás mal. Podemos añadir una quinta combinación a la que los transaccionalistas le dan el nombre de posición realista. Se describe de este modo: yo estoy más o menos bien, tú estás más o menos bien. Las posiciones existenciales son: primera, BB, yo estoy bien, tú estás bien. Apellidada maníaca, porque para el que la vive todo, absolutamente todo está bien, y además los otros son maravillosos. Es la persona maníaca. Segundo, BM, yo estoy bien, tú estás mal. Es la posición paranoide. Uno se considera bueno, fantástico, y el otro malo. Es la persona con complejo de superioridad. Tercero, MB, yo estoy mal, tú estás bien. Llamada depresiva. La vida personal no vale nada, pero tú, el otro, es la fuente del bien, de las caricias. Es la persona angustiada. Cuarto, MM. Yo estoy mal, tú estás mal. Recibe el nombre de psicópata. Yo no valgo nada, nihilista, y la vida y el mundo de los otros tampoco. Es la persona desesperada. Quinto, BB. Yo estoy bien, tú estás bien. Es la posición que decide el adulto tras analizar y admitir los éxitos y deficiencias personales y ajenas. El adulto sopesa los traumas y frustraciones, caricias y descuentos que ofrece la vida y cae en la cuenta de que uno mismo está más o menos bien, según circunstancias, y lo mismo los demás. A pesar de las pruebas y dificultades, es la persona confiada. Yo estoy bien, tú estás bien. En la posición maníaca, todo es perfecto y la gente es maravillosa. Hay que ser optimista. Todo marcha estupendamente. Esta posición no fue descrita por Bern, sino por sus discípulos que se basaron en observaciones clínicas. Las personas que están en esa posición recibieron en su niñez todo tipo de caricias positivas, atención y cuidado de su ambiente familiar. Por el contrario, no se les permitió referirse y contar lo negativo, reprimiéndoles los impulsos y sentimientos que surgían ante las limitaciones de la vida. Pero, como ni nosotros ni las cosas podemos estar siempre y simultáneamente bien, esta posición es temporal
y suele transformarse en maníaca depresiva. Kertész describe varios grados desde la excitación eufórica, la hipomanía, la manía, llegando en lo más grave al furor maníaco, donde el paciente muestra una actividad extraordinaria hasta caer agotado. Entre las características más acusadas del maníaco están su actividad dispersa, la negación de los aspectos negativos propios y ajenos, candidez e irrealismo. Yo estoy bien, tú estás mal. Quien vive esta posición coloca los aspectos negativos, los defectos, el origen de los problemas y la culpa de todo lo malo en los demás. No percibe lo negativo que hay en él, en lo que él hace o dice. Según los transaccionalistas, hay dos vías para alcanzar esta posición. La primera afirma que en la infancia hubo una saturación de caricias incondicionales. Él es el mejor de todos, hinchándose de sí mismo y volcando así fuera de él la parte negativa de las cosas. Sin mi ayuda no van a poder. Un segundo camino es el de la formación reactiva. Los mensajes parentales, los ambientes amargos y violentos, hacen que el pequeño profesor deduzca y proyecte que ellos, el ambiente, los otros, son los que están mal al no quererle a él, que es bueno. El niño, que ha sido intensamente pegado y maltratado y la violencia paternal contra los niños adopta muchas formas, que ha visto descontados sus sentimientos y necesidades, dejado de lado, humillado y ridiculizado, puede llegar más fácilmente a esta posición. En el fondo, los padres les dan permiso a este niño para la venganza. Este debe sentir en su interior que los padres y su ambiente cargado de caricias tan negativas son realmente los malos, y él el bueno. En esta posición pueden incluirse las personas antisociales, delincuentes, etc. Yo estoy mal, tú estás bien. La posición depresiva coloca dentro del propio sujeto la raíz de los problemas y sus aspectos negativos, mientras que atribuye a los demás el estar bien o los aspectos positivos. Harris afirma que esta es la posición universal de la primera infancia, conclusión lógica del niño desde su situación de nacimiento y de infancia. Constatamos que esta posición puede vivirse bien, intensificando el tú estás bien, con mensajes paternos como yo te respaldo, te protejo, si no te separas de mí, yo lo haré por ti. El niño adaptado construye la estimación a sí mismo, a sus ideas y sentimientos en base a estos mensajes, marcando así su desvalorización, destacando sus defectos y ponderando las virtudes ajenas. Mi vida no vale gran cosa, no soy nada comparado contigo. Así se describe este tipo de personas afirmando que al no confiarse en sí mismos, se busca la ayuda externa de algún salvador o las críticas de un perseguidor. Yo estoy mal, tú estás mal. Las personas que están en esta posición atribuyen los aspectos negativos, lo indeseable, a sí mismos y a los demás. El individuo se vive como inútil y la realidad externa a él como nada y vacío. No ven aspectos positivos en su vida. Esta actitud es característica de las personas abandonadas, rechazadas o ignoradas en los primeros meses y años de vida. Y todos los transaccionalistas coinciden en que una primera infancia jalonada de mensajes negativos sobre el niño y su alrededor, carente de caricias físicas y psíquicas incondicionales, conducen a esta situación nihilista y desesperada. En esta posición, la persona abandona, no hay esperanza, simplemente pasa por la vida y al fin puede acabar en una institución mental. El niño adaptado se encierra en sí mismo, tras el cese o la amenaza de caricias positivas y la pérdida de esperanza en sí mismo y en el mundo, concluyendo que todo está mal. No se puede confiar en la gente. En casos extremos pueden cometerse suicidios. Verne afirma que la posición yo estoy mal, tú estás mal, conduce en última instancia a la posición de suicidio, para desquitarse o huir. Yo estoy más o menos bien, tú estás más o menos bien.
La posición yo estoy más o menos bien, tú estás más o menos bien, difiere de las anteriores, no solo cuantitativa, sino cualitativamente. Esta posición existe para ser reconquistada si se piensa como Verne, que se nace príncipe y que la vida nos transforma en sapo. Más que una posición es una decisión basada sobre sentimientos verdaderos y sobre valores. Y esto es la diferencia de las posiciones que son programaciones. El vector de la persona aquí es el adulto y no el niño adoptado. Este decidió en los primeros años de existencia y dio sentido a su vida a través de las posiciones. Estas, ya lo hemos afirmado, son inconscientes, pues se adoptaron a edad muy temprana. Pero lo que fue decidido una vez puede dejar de decidirse. Esta decisión es convincente y verbal. Se trata aquí de una decisión que se toma personal y libremente. El adulto posee información acerca del individuo y de los demás, de las dificultades, deficiencias y éxitos de la vida, de las circunstancias de nuestra infancia, y así aquel decide en el presente, tras previa consulta y compromiso con el padre y el niño. El adulto, al optar por esta decisión, posee un instrumental cognoscitivo más rico, más real, más complejo sobre lo que es el yo y el tú. Es capaz de diferenciar la realidad de los prejuicios y las fantasías y de transformar las ideas heredadas en personales. Por propia experiencia puede descubrir que yo no siempre estoy bien, que algunas veces estás mal, sin que merme la valía personal. La decisión realista mantiene situaciones del yo bien y tú bien, pero no de una manera constante, maníaca y real, sino como fruto de una elección hecha en el aquí y ahora. Las actitudes, que normalmente se adoptan muy temprano en la vida, abarcan la aceptación o rechazo de uno mismo y la aceptación o rechazo de los demás. Nos describimos a nosotros mismos en general como ok o no ok, y evaluamos a los otros como ok o no ok. Usando estos conceptos surgen 4 posiciones generales frente a la vida suficientemente amplias como para incluir a todas las personas. Ofrecen distintas posibilidades de encuentro y relación interpersonal. Las posiciones existenciales pueden ser o no ser conflictivas, pero si nos mantenemos en ellas seguiremos siendo lo que determinamos ser un día en nuestra infancia. Si optamos, sin embargo, por una decisión de estar ok basada en el aquí y ahora, y sobre sentimientos y valores verdaderos, entonces nuestro niño ok podrá amar más auténticamente, nuestro adulto ok podrá pensar más claramente y acariciar más nutritivamente nuestro padre ok. Mantenerse en la posición existencial básica elegida en la infancia es una de las consecuencias de los juegos psicológicos. La gente juega, entre otras cosas, para proveerse de caricias y mantenerse en su posición.